Cuando se habla de crímenes, mucha gente piensa en robos comunes o peleas que terminan mal, pero existe otro lado, mucho más sombrío, donde algunas personas superan todos los límites y cometen actos tan extremos que parecen imposibles de creer. Son historias que dejan a cualquiera sin aliento, hechas por individuos que transforman lo absurdo en realidad y ponen a sus ciudades, y a veces al mundo entero, en estado de shock. Estos son los casos que vas a ver hoy. Nathan Robinson nació en medio de una vida muy complicada. Creció en Poole, en Inglaterra, conviviendo con historias pesadas dentro de su propia casa. Su padre, William Spears, era taxista e intentaba mantener la rutina, mientras Nathan cargaba malos recuerdos de la infancia y dificultades con su propia salud emocional. La relación entre los dos ya era llena de roces y discusiones constantes. Además, él le debía una fortuna a William, algo en torno a 16.000 libras, una deuda que solo hacía el ambiente más tenso entre ellos. Con el tiempo, Nathan se fue alejando cada vez más del padre. Vivía con William, pero la convivencia nunca fue sencilla, marcada por conflictos, cobros y resentimientos, hasta que todo se vino abajo de una vez en el año 2013. El clima se puso tan cargado que Nathan perdió totalmente el control e hizo algo que dejó a todos sin suelo. Acabó con la vida del padre dentro del apartamento donde los dos vivían. Después de eso, separó lo que quedaba en partes, metió todo en 5 cajas y todavía usó ese improviso macabro como apoyo para la televisión de la sala. Y eso no fue el final de la historia. Agarró el dinero del padre, viajó a Glasgow, se quedó en un hotel, salió a beber e incluso intentó convencer a conocidos de que William seguía vivo, usando el celular de él para mandar mensajes y mantener una apariencia de normalidad. Solo que el disfraz se derrumbó. La policía recibió una denuncia, entró en el apartamento y encontró el escenario horrible escondido dentro de las cajas. Nathan fue detenido y terminó recibiendo una condena de cadena perpetua, sin ninguna posibilidad real de retomar la vida que tenía antes. Soraya Yvette Billinge llevaba una vida sencilla en el condado de Lee, en Florida. Estaba casada, cuidaba de la casa e intentaba mantener una rutina tranquila, solo que había un problema que le quitaba la paz: el nuevo horario de trabajo del marido. Él pasó a trabajar en el aeropuerto hasta altas horas de la noche, y Soraya se vio pasando las madrugadas prácticamente hablando con las paredes, sintiéndose sola y frustrada. Un día, tomada por la irritación y la sensación de abandono, Soraya decidió pedir ayuda en el lugar menos indicado. Fue al teléfono y habló con la policía, preguntando si había manera de hacer que el marido volviera a un turno normal de día. La respuesta que recibió no ayudó en nada. Dijeron que eso no era responsabilidad de ellos y que no podían interferir en la escala de trabajo del marido. Soraya se asustó con la negativa y respondió de un modo del que cualquiera se arrepentiría después. Afirmó que iba a causar un caos en el aeropuerto, explotando 10 aviones. La situación se volvió todavía más extraña cuando el marido llegó a casa. Escuchó toda la historia directamente de los agentes y, sin saber qué hacer con aquello, llevó a Soraya a la comisaría del propio aeropuerto. Allí terminó siendo acusada de 4 delitos diferentes, incluyendo amenaza contra aeronaves y poner en riesgo la seguridad pública. Al final, Soraya descubrió que aquella idea impulsiva para resolver el problema se convirtió en algo mucho mayor que cualquier pelea de pareja. Ahora, quien trabaja hasta tarde es la justicia, analizando qué hacer con su caso, mientras Soraya enfrenta un periodo bien solitario entre rejas, pagando caro por una frase dicha en el calor de la rabia. Kanye Medley, vecino de Kingsley Street, siempre tuvo una vida un poco desordenada. A los 20 años ya acumulaba pequeñas peleas dentro de casa y con amigos. Nada muy serio hasta entonces, pero siempre había alguna confusión cuando se irritaba o se quedaba con hambre. Y el hambre, en el caso de él, parecía un botón de emergencia, a punto de dispararse en cualquier momento. En una noche agitada, Kanye estaba discutiendo con su hermana. Los dos empezaron con ese intercambio típico de familia, lleno de provocaciones y respuestas atravesadas, hasta que él se topó con un problema que se convirtió en un escándalo completo. La hermana sostenía una bolsa de pollo frito. Kanye fue hasta ella, tiró de la bolsa y en un ataque de irritación empezó a lanzar trozos de pollo, uno por uno, como si estuviera usando la comida como arma. Cuando la policía apareció, Kanye habló con los agentes y contó que había tirado 2 piezas porque tenía hambre y perdió la paciencia, como si eso justificara la confusión. Al final, Kanye terminó respondiendo a las acusaciones, pero salió de la custodia en el condado de Pinellas. Y ahora, además del hambre, también tiene que lidiar con una pelea judicial que empezó por culpa de una comida que nunca llegó a ser disfrutada en paz.
Desde niño, la vida de Nico Jenkins siguió un camino lleno de problemas. A los 7 años, apareció en la escuela con un arma cargada, algo totalmente inimaginable para alguien tan joven. A los 17, ya tenía condena por robo a mano armada. Aunque estuvo varios años preso, nada mejoró, y su comportamiento solo se volvía más preocupante. Cuando salió de la cárcel, Nico dijo que estaba listo para una nueva etapa, intentando pasar la imagen de que quería cambiar de vida. Pero lo que surgió, en realidad, fue un rastro de violencia. En pocos días, 4 personas perdieron la vida en Omaha, en el estado de Nebraska. Él se encontraba con cada víctima de un modo diferente, a veces después de atraer a alguien con ayuda de conocidos, a veces atacando a quien simplemente cruzaba su camino en el momento equivocado. Cuando la policía finalmente detuvo a Nico, habló con los agentes durante horas. Contó que seguía órdenes de una entidad antigua como si estuviera guiado por algo sobrenatural. Nadie sabe si realmente creía en eso o si intentaba escapar de la responsabilidad usando esa historia extraña. El proceso fue largo, lleno de confusión, exámenes psicológicos, relatos raros y brotes dentro del tribunal. Al final, recibió la pena de muerte y cientos de años extra por delitos ligados a las armas utilizadas. Y aún así, mientras esperaba dentro del sistema penitenciario, Nico acabó iniciando una relación con Dawn Arguello, una abogada que hacía trabajo voluntario en el lugar. Ella decidió casarse con él, en un giro tan inesperado como desconcertante, que dejó a mucha gente sin entender cómo alguien podía acercarse a una figura tan violenta. Elise Araujo nació en el interior del estado de Paraná, en Brasil, y creció intentando arreglárselas con poco. Estudió en escuela pública, trabajó en un hospital y, después de mudarse a São Paulo, en Brasil, terminó entrando en un ritmo que mezclaba estudios de derecho, cuentas apretadas y decisiones que lo cambiaron todo. Fue en ese periodo cuando conoció a Marcos Kitano Matsunaga, heredero de la empresa Yoki, cuando él todavía estaba casado. El encuentro se convirtió en romance, después en matrimonio y en una rutina que parecía organizada por fuera, pero llena de problemas dentro del apartamento. Con el tiempo, la pareja empezó a vivir entre desconfianzas y crisis de celos. Elise pasó por un problema detrás de otro al sospechar que Marcos seguía involucrándose con acompañantes. Incluso contrató a un detective mientras viajaba al estado de Paraná y descubrió, por mensajes y fotos, que él se había encontrado con otra mujer en un hotel del barrio Vila Olimpia, hasta que, en el año 2012, la situación explotó de una vez. Elise volvió a São Paulo decidida a pedir explicaciones y, dentro del apartamento, todo tomó un rumbo brutal. Después del enfrentamiento, Marcos terminó sin vida. Elise puso lo que quedaba en mochilas y salió conduciendo hasta Cotia, en Brasil, donde abandonó las bolsas de plástico. En el camino, fue parada por la policía de carreteras, pero los agentes no abrieron el maletero, sin imaginar lo que había allí dentro. A partir del rastreo del celular, la policía descubrió el trayecto. Elise confesó el crimen y fue detenida días después. El juicio duró prácticamente una eternidad y terminó con ella condenada a casi 20 años de prisión, entrando de una vez en la lista de los casos más impactantes del país. Andrea Yates creció en una familia común, estudió, se volvió enfermera y parecía seguir aquel camino básico que mucha gente espera: casa, marido, hijos, rutina tranquila. Y hijos tuvo 5. La rutina era pesada y ella ya venía enfrentando un problema serio de salud mental. Tenía antecedentes de depresión posparto y psicosis. Aún así, intentaba llevar el día a día dentro de casa, cuidando de los niños e intentando mantener alguna estabilidad. Con el tiempo, su cuadro empeoró. Amigos se dieron cuenta de que estaba cada vez más aislada y diferente. La propia familia habló con médicos e insistió en que necesitaba ayuda. Un mes antes de la tragedia, llegó a ser internada otra vez y parecía que las cosas podrían mejorar, pero no fue lo que ocurrió. En el año 2001, Andrea cometió uno de los crímenes más brutales de la historia del estado de Texas. Llevó a sus 5 hijos a la bañera y acabó con la vida de cada uno de ellos, uno por uno. Después llamó a la policía y contó todo, diciendo que creía que estaba protegiendo a los niños de algo malo, como si estuviera salvando y no destruyendo a su propia familia. El juicio fue rápido para la gravedad de lo que había sucedido. El jurado reconoció su insanidad y fue enviada a un hospital psiquiátrico en lugar de una cárcel común. Hoy, Andrea sigue en una unidad de seguridad mínima en Kerrville, lejos de la antigua vida que se derrumbó de una forma tan trágica e irreversible.
Charles Manson nació en el estado de Ohio, dentro de una familia llena de peleas, desapariciones y descuidos. Creció siendo dejado de un lado a otro, pasando por tíos, reformatorios y todo lo que pudiera parecer un castigo sin fin. De niño, ya huía de instituciones, cometía pequeños robos e intentaba esquivar reglas como quien intenta escapar de una mala racha que nunca termina. Incluso cuando intentaba llevar una vida más normal, siempre terminaba volviendo a los pequeños delitos. Con el tiempo, Manson se hizo adulto, pero la cabeza parecía atrapada en los viejos hábitos. Entró y salió de prisiones tantas veces que ya conocía cada pasillo. Allí dentro, se dio cuenta de que tenía un talento peligroso: conseguir convencer a gente vulnerable de cualquier cosa. Fue así como montó un grupo al que llamaba Familia, donde jóvenes se dejaban llevar por sus ideas raras, mezclando paranoia, delirios de fin del mundo y una especie de culto en torno a la figura de Manson. Ese grupo terminó yendo a casas de personas conocidas, como la actriz Sharon Tate y el matrimonio Leno y Rosemary LaBianca. Manson no tocó a nadie directamente, pero ordenó a sus seguidores que acabaran con todos, y ellos hicieron exactamente eso. Manson fue condenado a cadena perpetua y pasó décadas entre rejas, apareciendo siempre como símbolo de fanatismo y manipulación extrema. Perdió la vida muchos años después, sin demostrar arrepentimiento, dejando una historia marcada por la violencia, el culto ciego y crímenes que hasta hoy causan impacto en el mundo. Daniel Correa creció en el estado de Minas Gerais, en Brasil, jugando al fútbol en el Clube Carijós. Pasó toda la infancia intentando volverse profesional hasta que consiguió llegar a equipos grandes, como el São Paulo Futebol Clube, en Brasil. Quienes convivían con él recordaban que vivía viajando para entrenamientos, partidos y compromisos. En el año 2018 fue a Curitiba, en Brasil, para la fiesta de cumpleaños de Ayana Brites, hija del empresario Edison Luiz Brites. Después de la fiesta, parte del grupo fue a la casa de la cumpleañera. Allí, Daniel terminó metiéndose en un problema serio al mandar mensajes diciendo que estaba en la cama, al lado de Cristiana Brites, que dormía. Horas después, el jugador desapareció. La madre de él intentó descubrir dónde estaba y habló con Ayana, que garantizó que había salido con otra persona. No era verdad. Un vecino de la región de Colonia Mergulhão terminó encontrando lo que quedaba del atleta en una carretera rural, en una escena que impactó incluso a los policías más experimentados. La policía señaló a Edison Brites como responsable del crimen y él fue detenido. El caso explotó en todo el país, ocupando titulares y generando debates en todas partes. Mientras tanto, el São Paulo ayudó con el traslado y el entierro, realizado en Minas Gerais, donde Daniel pasó gran parte de la infancia y era conocido por amigos y familiares que nunca imaginaron un final tan brutal para su sueño. Érica de Souza siempre decía que cuidaba del tío, Paulo Roberto. Los dos vivían en el barrio de Bangu, en Brasil, y la rutina era tranquila, con idas al mercado, consultas médicas y aquel día a día común de familia que intenta arreglárselas como puede. Quien conocía a los dos nunca imaginó que una ida al banco se convertiría en un caso policial, de esos que hacen que cualquiera se pregunte cómo fue posible. Todo ocurrió cuando Érica decidió llevar al tío Paulo a una sucursal para intentar un préstamo. Él llegó en una silla de ruedas, demasiado callado, sin reacción. La sobrina intentó hacer que firmara un documento, sujetándole la mano, como si estuviera ayudando en un procedimiento normal. Los empleados miraron aquello y se asustaron con la escena. Llamaron a los servicios de emergencia y el equipo médico confirmó que Paulo ya estaba sin vida desde hacía algún tiempo. Érica fue detenida en flagrancia, acusada de intentar usar al tío muerto para conseguir el préstamo, pero fue puesta en libertad poco después y espera el desenlace en libertad. Ahora, los agentes analizan las pruebas, las imágenes y los testimonios e intentan descubrir cada detalle de ese episodio que se convirtió en destaque en todo el país y levantó una serie de debates sobre hasta dónde algunas personas son capaces de llegar por dinero. Jalen White intentaba equilibrar la vida de joven padre con una rutina apretada. Vivía en un apartamento, intentando dar cuenta de las responsabilidades, mientras buscaba algo de descanso en los videojuegos. Para él, el juego era aquel pequeño escape después de un día lleno, una forma de desconectar la cabeza por unos minutos. Solo que ese hábito se convirtió en un gran problema. En un momento de tensión en el juego, cuando faltaba poco para dar la vuelta al marcador, White perdió la paciencia. Contó a los investigadores que se irritó tanto que terminó haciendo
haciendo lo impensable con su propio hijo de 8 meses. Lo lanzó contra la pared, fue llevado directo a la comisaría y explicó que, cuando escuchó el impacto en la pared, se dio cuenta de que la situación se había salido completamente de control, pero ya era demasiado tarde. White fue llevado al tribunal y la fianza quedó fijada en $100.000, un valor altísimo, y ahora espera el desenlace del caso, respondiendo por un acto que destruyó a su propia familia por culpa de un momento de furia delante de un juego. Janaike creció en Bruselas intentando convertirse en influencer. Siempre aparecía en los metros de la ciudad, grabando vídeos sobre su propio día, intentando encontrar alguna idea que funcionara y le hiciera ganar seguidores, hasta que empezó a llevar cubos enormes dentro de los trenes. Dentro del recipiente había de todo: restos de comida, aceite viejo e incluso heces de perro. Janaike preparaba todo como si estuviera haciendo un plato especial, una mezcla bizarra, pero la receta terminaba directamente en la cabeza de desconocidos que solo querían seguir viaje en paz. El caso llegó hasta la organización responsable del transporte público de Bruselas. Empleados hablaron con la policía y explicaron que los pasajeros estaban cansados de convertirse en blanco de esas sorpresas asquerosas. Las imágenes circularon y transformaron lo que él llamaba contenido en algo visto como agresión y humillación. Ahora responde por los daños, tanto materiales como morales, mientras sus vídeos dejaron de ser vistos como humor y pasaron a ser recordados como uno de los episodios más revoltantes del transporte belga, mostrando hasta dónde algunas personas son capaces de llegar en busca de fama en Internet. Charles Smith siempre fue de llamar la atención. Con 27 años, viviendo en la región de Mesa, en el estado de Arizona, se volvió conocido en internet por hacer bromas que dejaban a cualquiera sin saber si reír o salir corriendo del susto. Su vida seguía en ese ritmo, hasta que decidió ir al supermercado Walmart de South Stapley Drive. Allí hizo algo que pasó de broma a delito. Agarró un spray de insecticida y empezó a rociarlo sobre las frutas y verduras, contaminando los alimentos, mientras todo era grabado, claro, para convertirse en contenido después. Más tarde, cuando vio comentarios diciendo que se había pasado, volvió e intentó recoger los productos que había estropeado. No sirvió de mucho. La policía usó las imágenes y la ayuda de otra comisaría para descubrir quién era el responsable. Lo localizaron, habló con los investigadores y confesó que había hecho todo pensando en conseguir más visualizaciones y alcance. Ahora Smith enfrenta acusaciones serias y descubrió que la búsqueda por vistas puede traer consecuencias mucho más pesadas de lo que imaginaba, especialmente cuando la broma pone en riesgo la salud de todo el mundo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.